todos, bienvenidos al podcast de Yo Elijo la Pureza. Somos Dani y Daniela Príncipe y estamos aquí como siempre para hablar de forma clara de lo que no se habla. Y les recordamos, como siempre, que aprovechen para darle me gusta, pongan manito arriba a este material que estamos sacando el día de hoy. Además, suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito, pongan la campanita, compartan este video para que muchos más puedan ser bendecidos por esta conversación, por los temas que ponemos aquí. Te animamos también a poder comentar. Comenta, pon algo, escríbenos desde dónde nos estás viendo y si también te gustaría darnos algunas otras ideas de temas, estamos abiertos a escucharles. Pero recuerden, suscríbanse, pongan la mano arriba y también compartan este video. Así es, recuerda que este podcast es para poder hablar acerca de sexualidad, acerca de relaciones amorosas, acerca de distintos temas que tienen que ver con el corazón y nuestra sexualidad, y podemos ir aprendiendo y también permitiendo que otros puedan escuchar estos temas desde una perspectiva bíblica y con obviamente todo el fundamento también que nos puede dar otras distintas disciplinas. Por ejemplo, hoy día estábamos reflexionando acerca de algo que es común a fin de año, ¿no? Que, bueno, hay muchas cosas comunes a fin de año, ¿no? Pero, por ejemplo, una de ellas es el Spotify Wrapped. El Spotify Wrapped, que es ese resumen de tus canciones más escuchadas, cuántas horas escuchaste, qué artistas escuchaste más en Spotify. Y la verdad es de que me sorprende a mí porque yo miré mi Spotify Wrapped y resulta que, o sea, te saca las horas que has escuchado y luego te dice, escuchaste tantos días seguidos. Porque, es un resumen total. O sea, por ejemplo, te dice, no sé, 800 horas, que quiere decir que escuchaste, por decir, 3 días seguidos, 5 días seguidos. ¿Y cuántas horas escuchaste tú? La verdad es que no lo uso mucho, más uso YouTube, ¿no? Entonces, no es que me saliera un montón, creo que me había salido 30 horas, o sea, llegaban, no a mucho, más de un día, pero porque normalmente escucho. Pero algunos estuvieron publicando, ¿no? Sus resúmenes. Exacto. ¿no? Yo vi varios que habían estado colgando en sus redes sociales sus resúmenes. Exacto. Sin ninguna clase de vergüenza. Totalmente, ¿no? Y es eso, ¿no? Muchos los publican, pero también a la hora de publicar se ve realmente una coherencia en las personas que uno conoce, ¿no? En cómo vivieron su año con la música que escuchaba. Por ejemplo, pude ver de una persona que sé que tuvo un año, o sea, con picos depresivos muy fuertes, ¿no? Y incluso ideas de quitarse la vida y todo. Y a la hora de ver su Spotify Wrapped, la verdad es que me parecía que lo que llenó sus oídos definitivamente influenció mucho de cómo vivió su año. Entonces es como esa frase antigua de dime con quién andas y te daré con quién eres, que luego con los años fue cambiando, dime qué comes y te diré quién eres, ¿no? Dime cuál es tu Spotify Wrapped y te diré quién eres, en realidad, sí. ¿no? Sí, porque tu Spotify Wrapped, o sea, resume lo que escuchaste, pero principalmente, ¿qué quiere decir eso? Que resume de qué alimentaste tu corazón a través de tus oídos. Porque tú lo que oyes, eso piensas. Lo que tú piensas, eso hablas. Y lo que tú hablas, en base a eso, tú vives. Estos son principios del diseño que Dios nos ha dado como seres humanos. Entonces, una vez más, ¿cómo hemos alimentado el corazón a través de nuestros oídos en este 2023? Porque te aseguro que eso muestra cómo hemos vivido este 2023 y cómo también vamos a empezar este 2024. Sí. Y es por eso que yo creo que es importante, sobre todo ahorita que se viene fin de año, tenemos días libres, son días donde más escuchamos música, algunos se ponen nostálgicos en estas fechas, y somos tentados a veces a escuchar distintos tipos de música que incluso ya no escuchamos. Siendo creyentes, en estas épocas, como se nos mueven todas las emociones, somos tentados a volver a ciertos contenidos
Y es ahí donde debemos aprender a filtrar, a evaluar, ¿no? Ujú. Porque desde aquí no estamos diciéndote simplemente, no, ponte en una burbuja y no escuches nada que no sea Marcos Witt y Houston United. No, no estamos hablando de eso, ¿no? No, Pero estamos hablando de ser inteligentes. De no exacto. solamente aprender a escoger entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Tal cual, ¿no? Y con esa sabiduría, como siempre hemos hablado, al igual que cuando hemos comentado acerca de los contenidos de las series o de las películas, esa misma sabiduría se tiene que aplicar a la hora de escuchar la música. Claro, yo creo que una de las primeras cosas que debemos evaluar es obviamente el contenido, ¿no? Las canciones en sí, las letras de las canciones. ¿Por qué? Porque de por sí la música tiene el poder, digámoslo así, de poder influenciar sobre nuestras emociones, de poder Ujú. influenciar sobre nuestro estado de ánimo. Yo creo que esto es obvio, ¿no? De ciertos tipos de notas, ciertos tipos de melodías, nos pueden poner tristes, nostálgicos, algunos ritmos nos pueden levantar el ánimo, igual con las letras, ¿no? Las letras, el contenido de las letras también afectan la manera cómo pensamos, y la manera como pensamos afecta también la manera como nos sentimos. Y yo creo que por eso también hay grandes sectores políticos, publicitarios, que entienden de esto, y es por eso que aplican tanto a las canciones, ¿no? Claro, aún hasta el día de hoy incluso hay por ahí ciertas canciones que uno puede recordar que de repente las escuchamos hace 10, 15 años, pero que tenían, o sea, ya uno revisando hoy, tenían una letra con un mensaje, no sé, sea de protesta política, o sea, con un tenor, ¿no? O un color político, o con un mensaje de repente liberal en lo sexual, o un mensaje, más bien tal vez, ¿no? Más conservador, pero, o sea, todo lo que hemos escuchado en los años, hoy uno puede reflexionar y darse cuenta, ¿no? De ciertas coincidencias, por decirlo así, ¿no? Exacto, y eso es, digamos, tanto lo saben las comunicaciones, la publicidad, que utilizan el poder de las canciones para poder influenciar. Hay veces que, por ejemplo, nos acordamos de un producto por la canción de la publicidad, Ajá, ¿no? O de un mundial por la canción del mundial, ¿no? De fútbol. exacto. Entonces, es importante que aprendamos nosotros a poder filtrar, evaluar el contenido de las canciones que nosotros escuchamos, ¿no? Porque si lo que hacemos normalmente es buscar música de acuerdo a cómo nos sentimos en ese momento, Ah, sí. siempre vamos a terminar perdiendo, ¿no? Porque la música siempre va a influenciar o va a agudizar cómo nos sentimos. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo crecí con música toda mi vida. O sea, yo he vivido rodeado de música. Y aquí quienes me conocen como tú, sabrán que yo el día de hoy sigo haciendo todo con música y canto todo el día, ¿no? Mi esposo es un musical andante, todo el día canta. Exacto. ¿Por qué? Porque yo viví realmente rodeado de música, eh, desde los Beatles hasta música clásica, luego pasando por el rock pesado, o sea, eso es lo que yo escuchaba en mi casa. Folclore, o sea, todo tipo de música realmente. Pero luego ya cuando entré en la adolescencia, en la juventud, yo notaba que yo era muy propenso en ocasiones a deprimirme, a entristecerme. Y cuando uno se deprimía, se entristecía, ya sabía qué música poner, ¿no? En mi caso, qué cassette poner, ¿no? Yo ya sabía qué músico, qué grupo poner en ese momento, cómo sentía. Y eso hizo que luego, cuando yo conociese al Señor, a los 18 años, yo conocí al Señor, una de las cosas que yo no solté era la música secular. Ujú. Yo no soltaba, ¿por qué? Porque era parte digamos, de mi vida. Yo había crecido toda mi vida con ellas. Así que yo no quería soltar. Yo solté el cigarro, solté el trago, solté todo eso, menos la música. Yo tenía infinidad de excusas, de las más racionales hasta las más espiritualoides, para seguir escuchando música secular y seguir escuchando la misma música.
Obviamente había música porque era directamente, digamos, satánica, ¿no? Que dejé de escuchar, pero toda la demás la seguí escuchando. Pero, ¿qué es lo que yo empecé a notar con el tiempo? Es que yo seguía, aunque era creyente, servía en la iglesia, buscaba al Señor, todavía bordeaba cada cierto tiempo con momentos de bajón emocional, de tristeza, otra vez, o sea, estaba muy bien y otra vez estaba muy mal. Ujú. Y yo notaba que era constante, como una de esas lucecitas de Navidad que se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Y un día escuché a tu papá hablar acerca del ayuno, ¿no? Y tu papá era muy claro, decía, ok, ayunar no solamente es ayunar comida, sino es poder separar un tiempo Ajá. para buscar al Señor. Pero una de las cosas que decía tu papá era, si quieres ayunar, te doy un consejo, ayuna pecado, ¿no? Sí. Ayuna televisor, ayuna celular, ¿no? Ayuna música del mundo. Entonces yo cuando escuché eso dije, voy a probar, ¿no? Mm. Y empecé a buscar al Señor de manera más clara, más directa, más intensa. Y una de las cosas que me fue muy clara fue ayunar música del mundo. Mm. Era como mi Isaac, digamos, que tenía que sacrificar. Y me fue duro. Wow. Pero dije, no, voy a tomar la decisión de ayunar música del mundo. ¿Por qué? Porque yo estaba preguntándole al Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy así? No, yo no quiero ser un creyente que un día está bien y otro día está hasta el piso y otro día está sirviendo con pasión y luego llega a su casa y se deprime. Yo no quiero vivir así. Ujú. Y tanto a través de tu papá como de la voz del Espíritu Santo me dijo directamente, ayuna música Wow. secular. Y lo que hice fue un ayuno radical. O sea, yo borré todo en mi computadora, borré toda la música, saqué todo de mi casa. Fue un ayuno total y radical. Día 1, 2, 3, 4, 5. Y solo escuchaba música cristiana. Ujú. Nada más. Y cuando me daba ganas, yo volví de escuchar otra música, volví a la música cristiana una y otra vez. Y habrán pasado como 3 meses más o menos de este ayuno. Y un día yo buscando al Señor, el Señor me dice, ya está. Wow. Así, el Señor me dice, ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. O sea, como, estás libre de tu ayuno. Ok, bueno. Y me acuerdo que mi hermano en esos días me llama a su casa y me dice, oye, tienes que venir. Fui para poder conversar y me dice, mira este disco que acaba de salir. Y lo pone y yo lo estoy escuchando y mi mente dice, oye, chévere, ¿no? O sea, digamos, mi razonamiento dice, está chévere. Pero dentro de mí yo sentía algo que decía, quiero alabar, quiero alabar, quiero alabar. Entonces me di cuenta, oh, hoy aprecio la música, Ujú. pero ya no la deseo, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque en ese tiempo algo cambió en mi corazón y saliendo de allí hice una evaluación y me di cuenta, durante todos estos meses no he lidiado con ningún pensamiento depresivo, o si lo he lidiado, nunca se llegó a enraizar en mi corazón. Wow. Ya no vivía emocionalmente con altibajos como antes. Entonces realmente lo que yo permitía entrar a mi vida, la música que yo permitía, la melodía, las letras que yo permitía entrar a mi corazón y a mi mente, influencian mi estado de ánimo. ¿Por qué? Porque yo escuchaba una canción y me transportaba pues Claro. a un momento en mi vida de distintas formas y agudizaba cómo me sentía. Ujú. Y el Señor me ayudó a ser libre de eso. Hoy yo puedo escuchar una canción secular y decir, oh, qué chévere, ¿no? Ujú. Pero mi corazón me jala a, no, yo quiero música que me ayude a conectar con lo que realmente satisface mi vida de manera Wow. profunda, en distintas capas, ¿no? ¿Por qué? Porque la música, la letra, son puentes poderosos que pueden ser usados de distintas formas. Y Dios lo sabe tanto que hay 150 salmos Wow. en la escritura, ¿no? Exacto. Eh, Qué tremendo. Mire,
para quienes están hoy día pudiendo escucharnos, de verdad, tal vez hoy te puedes sentir identificado con Pastor Dani y cómo él se sentía, ¿no? Pero que a la vez, ¿cuál fue la vía que Dios usó para poder traer libertad, ¿no? Y revisa, tal vez mucho de lo que estás sintiendo, viviendo este año, tenga que ver con la música que has estado escuchando, ¿no? Además, como también muchas de las letras de las canciones nos tratan de hablar de amor, nos hablan también acerca del sexo, y eso también nos da un mensaje que no nos damos cuenta a veces que es cerrado, porque como hemos visto ya en otros podcasts, o sea, no todo lo que el mundo llama amor es amor. Exacto. ¿No? Entonces muchas veces hablan de emociones, hablan de ciertos sentimientos que puedan tener, de ciertas, no sé, impulsos, pero que no son amor realmente. Y lo que hacen es más bien fortalecer en nosotros ideas cerradas al respecto, y eso siempre nos va a perjudicar a la hora de tener una relación. Porque vamos a confundir una vez más, como vimos en ese podcast, no estar enamorado con estar intoxicado, ¿no? Vamos a confundir el verdadero amor, ¿no? Con simplemente un cúmulo de hormonas y deseos, ¿no? Y que muchas veces estas canciones lo que hacen es reforzar esa idea errada y luego tomamos por eso decisiones cerradas. Entonces, ¿qué más podríamos evaluar, amor? También es, número 2, los artistas. Los artistas que son en un sentido el vehículo por el cual esas canciones nos llegan. Porque muchos de ellos, o sea, tienen, la verdad, una vida que muestran en las luces, en las entrevistas, ¿no? Pero otra cosa es lo que hay detrás de las cámaras. Por ejemplo, Spotify sacó que los 5 artistas más escuchados serán Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd, Drake y Peso Pluma. Entonces, tú puedes mirar a estos artistas y puedes ver sus entrevistas y dejarte llevar por una idea y ¿cuántos fans tiene Taylor Swift, no? O Bad Bunny nomás, que llenó acá 2 veces el estadio, ¿no? O sea, y ahí sí las personas tenían plata. Es gracioso, acabamos de salir de pandemia. Pero ahí sí no les importaba el aislamiento social, la mascarilla, ¿no? Sí. Entonces, a todos les gusta a Bad Bunny menos a Bad Bunny. Se me ocurren muchos chistes, tengo que controlarme. Pero no es que salió una IA, hizo una canción de exacto, él. Él se molestó. Bueno, ya siente lo que sentimos los demás al escucharlo. Pero no se ofendan los fans de Bad Bunny, simplemente es un poco de humor. Pero la verdad es que, o sea, muchos de ellos pueden verse, wow, qué cool, pero tienen en sí vidas poco deseables que imitar. ¿Cuántas veces hemos visto cantantes, artistas que lidian con problemas de depresión, problemas de adicciones, problemas con el alcohol, problemas incluso, ¿no? O sea, cierto tipo de adicciones sexuales que los llevan a acosar, a agredir, etcétera. Entonces, incluso artistas, ¿no? Que han muerto suicidándose o ahogados en su propio vómito por tanta droga que se habían metido o alcohol. Y es de que las canciones, entendamos, no representan el estado real que las cantan. Las personas pueden cantar a veces una canción hermosa y hablar de que se sienten plenos, realizados. Wow, yo también quiero eso, pero no quiere decir que eso sea la realidad de ese artista. Es simplemente, la vida de un artista es eso, es una ficción. Es simplemente... o sea, lo que vemos es solamente el marketing. Es marketing, claro, pero no es la realidad. Es más, o sea, como le digo, muchos de ellos se sienten solos, muchos de ellos se sienten usados, muchos de ellos se sienten hasta esclavizados. Y esto es en todo el mundo, ¿no? Es una industria tan consumista que prácticamente se apropia de sus vidas y ya ni siquiera en muchos casos pueden tomar sus propias decisiones. Entonces, la vida de un artista es ciencia ficción, por decirlo así, y lo que nosotros tenemos que entender es de que la canción que escuchamos, o sea,
no quiere decir que es el estado real de esa persona. Es más, muchas veces ellos no escriben sus canciones. No es el estado real de esa persona y por tanto ellos no son quienes nos enseñan a cómo vivir, a cómo amar y a cómo ver el mundo. Quien tiene que enseñarnos eso es Dios, quien es el más genuino de todos, quien es transparente, quien realmente muestra quién es, cómo es y quien realmente puede más bien transformar nuestra vida. Y puede llevarnos a más aún, a todo lo que Él ha planeado para nosotros, pero para eso vamos a tener que tener mucho cuidado con los mensajes que permitimos escuchar y obviamente también hablar. Hace poco nomás salió algo que ha sido pues tendencia mundial, ¿no? Daddy Yankee se convirtió, señores, Sí, gracias a mi hermano Dios. Daddy. Se convirtió el hermano Daddy, se convirtió. Y qué alegría es esto, porque desde ya es una vida salvada, pero también escuchar qué dijo él. Dijo, ahora todo lo que soy y todo lo que hago va a ser para el reino. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no sigue cantando sus mismas canciones? Total, ya es cristiano, ¿no? O sea, total, ya es un hijo de Dios, ya es salvo. ¿O será que el mensaje que transmitía era completamente antibíblico? Pero sin embargo, o sea, la verdad es que yo me pregunto, ¿no? Daddy Yankee se va a apartar de sus antiguas canciones, pero ¿los creyentes que lo escuchaban se apartarán de esas canciones? No. Sería bueno que sí, ¿no? Porque, una vez más, este artista podía mostrar seguridad en muchas cosas, pero él mismo lo dijo, ¿no? Mi vida estaba vacía y ahora tiene a Cristo y ahora tiene un propósito. Entonces, de la misma manera, si podemos ver esto, entonces, cuando veamos un artista, no lo idolatremos, no pensemos de forma devota hacia ese artista, sino entendamos, o sea, es un ser humano que tiene, o sea, que vive algo más allá de la pantalla y necesita a Jesús. Exacto. Otra cosa importante que debemos evaluar, obviamente pensando en lo de el tema de hoy día, es el tiempo que nosotros invertimos. Hemos hablado de las letras, de evaluar a los artistas y también obviamente evaluar el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es vida. El tiempo que nosotros le invertimos a algo o a alguien es vida que invertimos, vida que no va a volver. Si hay algo que nosotros no podemos recuperar es el tiempo. El tiempo o lo gastamos o lo invertimos de manera correcta. Y el tiempo que nosotros invertimos en algo hace que nos volvamos expertos en eso, ¿no? Exacto. Así de simple. O sea, aquello a lo cual yo le doy mucho tiempo es un tiempo de entrenamiento, es un tiempo de acondicionamiento y me termino haciendo experto. La pregunta es, ¿en qué me he hecho experto este 2023? Entonces, de repente sería triste que como creyentes, no sé, nos sepamos 50 canciones de nuestro artista favorito, pero se nos haga todavía un mundo aprendernos un versículo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es tiempo invertido. Exacto. Y yo invierto tiempo en aquello que jala realmente nuestro corazón. Y también entender de que aun cuando nosotros podemos estar haciendo cosas, ¿no? Mientras dejamos la música ahí, escuchándola, tal vez no le estamos prestando atención, igual nos influencia, igual esto, o sea, toca nuestras emociones, y igual hay un mensaje que está entrando en nosotros, ¿no? Y por eso meditemos cuánto tiempo estamos empleando a escuchar qué canciones y qué mensaje tienen, ¿no? Y incluso también entender que en lo espiritual algo sucede, ¿no? Porque una vez más estas canciones son vehículo. Me recuerdo cuando a mí me gustaba mucho un tiempo, me dio por escuchar bastante rock pesado, no tan pesado como lo que tú escuchabas, pero pesado, y pues amigos me pasaban discos y todo. Mi papá me había comprado un microcomponente que en ese tiempo era llano, o sea, entonces se escuchaba pues súper bien la música, todo. Y un amigo me prestó un CD de un grupo llamado System of a Down, ¿no? Y entonces pongo el CD y estoy haciendo mi tarea tranquila, todo, escuchando. La verdad no le prestaba atención a la música ni a las letras, solo lo había dejado ahí. Y me acuerdo que de ahí no sé qué me puse a hacer. La cosa es que al final me quedé dormida y ya igual era de noche, ¿no? Y no lo apagué, no lo apagué porque simplemente
tenía Lo dejaste correr, nada tenía más. demasiado sueño, entonces ya no me quería parar y todo. Entonces lo dejé ahí y dije, ya se pagará cuando acabe el disco, pero no sucedió eso, porque tenía la función de que podía el disco volverse a reproducir. Ujú. Entonces, yo no sé, o sea, cuánto tiempo habré estado escuchando. La cosa es que me despierto en la madrugada, pero ya avanzado, deben sido 2 de la mañana, y me despierto porque no podía respirar, ¿no? Y me estaba ahogando, y no estaba con gripe, simplemente no podía respirar. Mis pulmones se habían cerrado y me estaba ahogando. Entonces, no sabía ni cómo gritar porque no tenía ni fuerzas porque me estaba ahogando. Entonces agarré, para poder llamar a alguien, agarré algo que tenía cerca y lo tiré contra la ventana para hacer bulla, ¿no? Y felizmente funcionó porque al chocar con la ventana y luego con el escritorio que tenía una lámina de vidrio hizo tanta bulla que mi mamá vino a mi cuarto y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, no puedo respirar, le empezaba a hacer señas. Entonces ella vino y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar. Y ella se dio cuenta de un toque, ¿no? O sea, porque escuchó la música que estaba sonando, ¿no? Por dónde había sido esto. Y ella empezó a orar y poco a poco empecé a respirar otra vez, ¿no? Apagó obviamente la música, ¿no? Empecé a respirar otra vez y ya cuando ya podía respirar bien, me dijo, o sea, ¿qué ha pasado? Y entonces dije, no sé, simplemente no podía respirar y me dijo, pero ¿cómo así? Y le dije, no sé, solo me quedé dormida. Y me dijo, ¿y qué estabas escuchando? Ya tuve que confesarme, ¿no? Sí, mamá, estaba escuchando esta música y bueno, sí, tiene una letra totalmente contraria a Jesús, se burla de Jesús y todo eso. Entonces, ya obviamente me metió la gritada, ¿no? Y me dijo, estás abriendo puertas al diablo, ¿no? Con esto. Y no me había dado cuenta yo que algo así podía pasarme. Incluso al día siguiente, mi tía y mi abuela le cuentan a mi mamá que a la misma hora se despertaron porque el Espíritu Santo les dijo, despierten, pónganse a orar por Daniela. Y empezaron a orar por mí en casa. O sea, realmente a veces no nos damos cuenta que tenemos un enemigo que viene a robar, matar y destruir. Claro, y que tanto, o sea, que el mundo espiritual necesita de vehículos para poder tocar lo natural. Exacto. Entonces, tanto la bendición como la maldición tocan nuestra vida a través de vehículos. Y la música se transforma en un vehículo. Sí, y es por eso de que ahí aprendí fuertemente esa lección, ¿no? De alejarme de música que el enemigo use como vehículo para atacar mi vida. Bueno, hablamos acerca de canciones, de artistas, del tiempo que usamos, y por último es importante entender qué cantamos, ¿no? Hablar acerca del cantar, porque nuestras palabras tienen poder. Dios ha puesto poder en nuestras palabras. La Biblia dice que vida y muerte hay poder en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por tanto, cuando nosotros hablamos o cantamos, nos estamos poniendo de acuerdo con esas palabras. Si yo digo, mi vida no tiene sentido, no puedo vivir sin ti, me muero sin ti, estoy perdido, yo no puedo cambiar. O sea, todas esas palabras están haciendo una declaración en la tierra acerca de nosotros mismos, y después nos preguntamos por qué nos sentimos así. Claro, ¿no? Nos terminan atando. Tal cual. A emociones, a pensamientos. Y porque también las puertas espirituales se abren también y se cierran con palabras. Por tanto, exacto. Es importante reflexionar hoy también qué estamos cantando, ¿no? Y porque eso también está influenciando en nuestra vida. Sí, es el pasado de que de repente yo también, no sé, estoy cocinando y de pronto no me doy cuenta y estoy cantando una canción, o de repente era una canción secular, y de pronto pienso, oye, ¿qué acabo de decir? ¿No? Exacto. De repente he dicho una tontería solamente por cantar y me doy cuenta, ¿qué acabo de decir? Y en ese mismo momento me pongo a orar y digo, no, yo no acepto esto sobre mi vida. Uso las mismas palabras para desatar ese acuerdo. Ajá. Y es que Dios, la verdad de todo, Dios creó la música. No la creó Satanás, Dios la creó. El enemigo no es creador, solo imita y distorsiona. Pero Dios, que es creador, es artista por excelencia, ha creado la belleza de la música. Pero el enemigo la usa como arma para engañar, robar y destruir.
pero Dios la quiere usar para poder tocar nuestro corazón con su presencia, pero también a la vez para que nosotros podamos ministrar el suyo, su corazón, y por medio incluso de la música expresar la belleza de lo que Él dice, de lo que Él ha creado y de lo que está a nuestro alrededor. Exacto. Mira, me gustaría mostrar un contraste aquí, por ejemplo, con algunos versos de la Escritura. Mira, Lamentaciones 3, 14 y 63. Dice esto: mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Mira lo que dice el Señor. Y luego en el 63, míralos, están sentados o de pie. Yo soy el objeto de sus canciones burlonas. Mira qué duro. O sea, no es de ahora nomás. No, antes también tenían un playlist de lo más aterrador. Amós 6:5 dice: entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Fíjate que cómo usar de manera equivocada las canciones. Yo te pregunto, o sea, las canciones que tú estás cantando el día de hoy o le estás prestando oídos, son canciones que te edifican, que te fortalecen, que animan tu corazón, que afirman tu corazón en la verdad, en la libertad que el Señor te ha dado, o son canciones burlonas, que se burlan del Señor, que se burlan de sus caminos, porque de repente no hablan de Dios, no hablan de Jesús, pero sí se burlan de los principios de la palabra de Dios, al proclamar o exaltar otras formas de vida que son abiertamente contrarias a la palabra. O sea, estamos realmente permitiendo que canciones frívolas gobiernen nuestra manera de pensar, pero a diferencia de esto, mira, Salmo 118:15, se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo del Señor ha hecho proezas gloriosas. O sea, mira lo que debería llenar nuestras casas. Yo creo que nuestras casas no deben ser casas en silencio. Y que la música debe sonar en nuestras casas. Yes. Pero si esa música exalta al Señor, va a ser una que avive nuestro corazón, que fortalezca nuestras convicciones, que nos concentre en el Señor y que apague toda emoción que venga a robarnos. Salmo 119:54, tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares donde he vivido. ¿Ves? Ese es el tema. El que sea el tema de lo que escuchamos, de lo que cantamos. Tus decretos son el tema de mis canciones. Sí. Y algunos podrían pensar, ya, pastores, ok, pero esto que es una prédica, o sea, ¿qué tiene que ver esto con la vida sexual, con la vida emocional? Pues tiene que ver mucho. Claro, pues porque aquello que nosotros dejamos entrar a nuestra vida por el canal, ¿no? Por la avenida de las canciones, de la música, va a ir formando, moldeando nuestra perspectiva acerca de nosotros mismos, del prójimo, de las relaciones, de cómo deberíamos sentirnos, de lo sexual. O sea, yo no puedo ser un creyente que quiero vivir en pureza sexual teniendo licencias en lo que yo escucho. Por eso yo creo que es importante, para ir cerrando este podcast, poder definir. Yo quiero que me escuches con claridad. No tratamos de ser aquí religiosos, cucufatos, tratamos de ser sabios. Yes. De eso se trata. Por eso yo quiero que pienses. Más que, entonces no debo escuchar. Entonces no quieren que escuche. En vez de pensar eso, yo quiero que te puedas preguntar, ¿qué quiero de mi vida? Yo creo que esa es la pregunta, más de, si puedo escuchar esto, no puedo escuchar esto. Pregúntate, ¿qué quieres de tu vida? Y en base a esa respuesta, los caminos que vas a decidir. Si tú quieres una vida enferma emocionalmente, gobernada por pensamientos de impureza, ¿no? de lujuria, de depresión, si eso es lo que quieres, bueno, eso responde a qué escuchas también, ¿no? Pero si lo que tú quieres es una vida en libertad, experimentando libertad en tus emociones, en tus pensamientos, si lo que quieres realmente es una vida en pureza sexual, entonces cualquier cosa que adoptes o que dejes es un precio que vale la pena, ¿no? Es verdad.
Y es por eso que es importante que podamos, número uno, filtrar las canciones que escuchamos, ¿no? Examinando la letra, ¿no? ¿Qué mensaje estoy recibiendo en esta canción? Te puedes preguntar, ¿esta canción está conforme a los decretos de Dios, a la palabra de Dios? ¿Soy consciente de ello? ¿No? También, número dos, filtra los artistas que escuchas, ¿no? ¿Qué tipo de vida lleva este artista? ¿Realmente quiero que sea una influencia en mi vida? ¿Quiero que sea una voz sobre mi vida? Número tres, administra bien tu tiempo, ¿no? Arma tu playlist de manera de ser consciente que vas a pasar tiempo escuchando eso y eso también va a influenciarte. Entonces, ¿cuánto tiempo le vas a dar, ¿no? ¿Y a qué le vas a dar más tiempo, ¿no? Y también, número cuatro, cuida lo que cantas, ¿no? Examina lo que cantas de manera de que lo que cantes realmente sea algo que refuerce en ti aquello que edifica y aquello que te lleva realmente a fructificar, a poder seguir creciendo, desarrollándote, no más bien te desanima, ¿no? Muy bien. Entonces yo creo que hay mucho que pensar en este fin de año, ¿no? Buenísimo. Y que al final, pues, del 2024, ¿no? Nuestro Spotify Wrapped pueda realmente mostrar que elegimos lo mejor y nuestra vida va a estar conectada. Sí, te animamos, o sea, haz el intento, toma la decisión y te vas a dar cuenta, luego vas a evaluar con la diferencia. Totalmente seguro. Muy bien, entonces nos vemos en nuestro próximo episodio de podcast. Yo elijo la pureza. Nos vemos.